Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición 6 de la tarde. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace hacer actuar con bondad, justicia y verdad. Efesios 5, versículos 8 y 9. ¡Comenzamos! Por favor, ahí a la mano, el libro de Ruth, capítulo 2, hermanos. A todos nos gustan las historias románticas. Y mucho más cuando después de una tragedia o de sufrimientos, la trama nos lleva ahí por alguna intriga y donde de pronto se ve un rayo de esperanza, pero luego todo resulta en un final feliz. Y el libro de Ruth, hermanos, es precisamente una historia de amor registrada por el Espíritu Santo, pero es una historia que al mismo tiempo ilustra un amor infinitamente más grande, hermanos, porque es una ilustración del amor de Dios por su pueblo. Y en su plan redentor, este libro, el libro de Ruth, es un libro clave. Y vamos a ver por qué. El Señor Jesús dijo en Lucas 24, versículos 27 y 44, que todas las escrituras hablan de Él. Y este libro hace eso, hermanos. Y al estudiar este libro quisiera retomar solamente algunos antecedentes y su contexto. Este libro posiblemente fue escrito por Samuel, pero nos relata la historia de una familia en los días de los jueces. Esta familia abandona Belén a causa del hambre y se va a morar a Moab. Y Elimelec, el esposo de Noemí, muere allá. Luego, los hijos de Noemí, Malón y Kelión, se casan con mujeres moabitas. Malón se casó con Ruth, pero pronto ella quedó viuda también. Ahora, los moabitas, hermanos, no conocían los pactos y las promesas de Dios y además estaban bajo una maldición. En el libro de los Números, entre los capítulos 22 al 25, se nos relata cómo cuando Israel iba en su peregrinación hacia la tierra prometida, ellos iban a pasar por el territorio de Moab. Pero Balac, el rey de Moab, estaba inquieto a causa del pueblo de Israel. Entonces, manda contratar un profeta que se vendía por dinero llamado Balaam, que en su locura Dios tuvo que usar a su propia burra para que le hablara. Y entonces no pudo hacer Balac que Balaam maldijera al pueblo. Dios no se lo permitió, sino que Balaam bendice a Israel. Pero después, mejor dicho, mucho antes, en Deuteronomio capítulo 23, cuando Moisés da un repaso de la ley, nos dice cómo Dios excluye a los moabitas de venir a formar parte de su congregación hasta la 10ª generación. La regla general era que los extranjeros, por causa de la amistad o los matrimonios que se podían dar con ellos, ¿no?, esto podía llevar a Israel a la idolatría, y entonces por eso el Señor dice, ellos no van a ser admitidos en la congregación, sino hasta que se conviertan a Dios. Entonces los moabitas eran un pueblo que de manera consciente, persistente, rechazaba y se oponía a Dios. Adoraban al dios Quemos, y en sus prácticas idolátricas, hermanos, ellos sacrificaban niños. También a sus hijos los hacían eunucos. Y los hacían eunucos para que sirvieran a sus deudades. Eunucos quiere decir que los castraban o les magullaban sus testículos. Así que Dios impone una restricción a su pueblo para prevenir los males de la influencia idolátrica
y dice en Deuteronomio 23, los moabitas no van a entrar en la congregación. Pero el profeta Isaías, y aquí les quiero invitar a ir al libro de Isaías, capítulo 56, Isaías 56, pero el profeta Isaías habla precisamente a estos grupos, a los extranjeros, a los eunucos, que ellos han de recibir gracia y aceptación de Dios al tener fe personal en el Dios verdadero. Y dice Isaías 56, versículos 3 al 7, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y hermanos, Ruth es un ejemplo precisamente de esta gracia maravillosa derramándose sobre una gentil pagana que se convirtió al Señor. Cuando vimos Ruth capítulo 1, vimos que ella en el versículo 16 le dice a Noemí, no me pidas que te deje, que me aparte de ti, donde tú quieras que vaya yo voy a ir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y Ruth se convierte al Dios verdadero. Y en esta historia maravillosa, hermanos, vamos a ver que el héroe precisamente es Dios. Y que el libro de Ruth cobra relevancia precisamente por el cumplimiento de la promesa de Dios dada en Génesis 3:15. Así que de la tragedia y del luto y del hambre en Moab, que vemos en el capítulo 1, en el capítulo 2 ahora vamos a ver a Ruth y a Noemí en la esperanza, nos lleva la esperanza en Belén. Así que ellas llegaron en la temporada de la cosecha del trigo y la cebada, que se desarrollaba a mediados de abril y que se extendía hasta mediados de junio, casi 2 meses. Y vamos a ver el texto de la siguiente manera, hermanos. Versículos del 1 al 7, la persona de Booz. Y ahí vamos a ver a Ruth cosechando. Versículos 8 al 13, las palabras de Booz. Y ahí vamos a ver a Ruth confortada. Versículos 4 a 19, la provisión de Booz. Y ahí vamos a ver a Ruth comiendo. Y versículos 20 al 23, la posibilidad de redención en Booz. Y ahí vamos a ver a Ruth confiando. Así que nuestro texto lo vamos a dividir en estas 4 secciones: la persona de Booz, las palabras de Booz, la provisión de Booz y la posibilidad de redención de Booz. Así que vamos, hermanos, versículos 1 al 7, vamos a leer el texto. Y vamos a leer versículos del 1 al 7. Capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo, en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz
vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Así que en el capítulo 1 Dios nos ha presentado a Ruth, pero ahora en el capítulo 2 Dios nos presenta a Booz. Y dice que Booz era un pariente de Elimelech, el finado marido de Noemí. No nos dice cómo era el parentesco, pero se nos dice que era un hombre rico. Y la palabra en el original hebreo implica también que era un hombre influyente, digno, un hombre de valor moral. Y el nombre de Booz significa: en él hay poder, la fuerza está en él. ¿Te dice algo ese nombre? En él hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder. ¿Te acuerdas? ¿Un canto? Bueno, pero hay más cosas que iremos viendo a lo largo de todo el capítulo del carácter de Booz, pero aquí el Señor nos introduce a Booz. Dios nos presenta al que parece ser el héroe de la historia. Ahora, de Ruth siempre se menciona Ruth la moabita. ¿Se han fijado? Ruth la moabita. Y cuando sabemos los antecedentes que había acerca del pueblo de Moab, vemos, hermanos, acerca de la gracia de Dios. Así que Ruth aprovecha una ley de la cual ella tenía conocimiento y de la cual Booz también tenía conocimiento y cumplía. Y esta ley la vamos a encontrar en Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10. Ahora vamos a ver qué dice esa ley, porque es importante y nos dice precisamente el contexto de esto. Levítico 19, versículos 9 y 10. Lo voy a leer, dice así, hermanos: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová. Así que Ruth aprovecha esta ley, Booz conoce esta ley, y han dejado parte de la cosecha para que extranjeros y viudas y pobres puedan tener un medio de sustento. Dios proveyó esta ley con sabiduría infinita. En el versículo 6 nos dice la conversación que Ruth tuvo con el mayordomo. Ruth llegó y le dice al mayordomo: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Ruth aún no conocía a Booz, ni él conocía a Ruth, pero Dios los va a presentar. En el versículo 3 vemos que así que mientras está Ruth espigando, espigar, hermanos, no es otra cosa más que recoger o cosechar de las espigas del trigo y de la cebada que habían quedado. Cuando se recogía aquellas espigas, se juntaban en manojos, pero caían algunas y algunas se quedaban todavía en el campo. Así que Ruth llega a ese campo. Y es interesante cómo dice la palabra: y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Mira, en la Nueva Versión Internacional dice: y dio casualidad que el campo era de Booz. O la NTV dice: resultó que el campo era de Booz. Pero la verdad, hermanos, es que nuestro Dios es el héroe, porque el Señor es el que ha guiado los pasos de Ruth para encontrarse y para conocer a este varón. Y Dios va a presentar a este varón y a esta mujercita, porque ellos dos más adelante van a ser instrumentos en las manos del gran Redentor. En el versículo 4 vemos a Booz llegando de Belén, y vemos aquí algo del carácter de Booz. Observen cómo él se dirige a sus trabajadores. ¿Qué les dice? Jehová sea con ustedes. Es como decirles: el Señor les bendiga.
el Señor les prospere, el Señor les guarde, la bendición de Dios sea contigo. Y ellos le responden, bueno, Jehová te bendiga. Vos es un hombre espiritual, es un hombre temeroso de Dios, amable, bondadoso, respetuoso, y así también lo ven sus trabajadores. Y a lo largo del relato, hermanos, vamos a ver que Vos tiene continuamente en su mente, en su corazón y en sus palabras el nombre de Dios. Y eso nos dice mucho acerca del carácter de este varón. Entonces en el versículo 5 Vos le pregunta a su administrador, bueno, ¿y esta joven quién es? Y entonces ya el mayordomo le dice cómo Ruth le había dicho que si le permitía espigar en el campo. Y seguramente este administrador imitaba algo del carácter bondadoso de su patrón, porque le permitió espigar a Ruth. Entonces el mayordomo informa a Vos que esta moabita, o que esta mujercita es la moabita que volvió con Ruth de los campos de Moab. Y aparte le dice, no ha parado de trabajar desde la mañana, está ahí, ni un momento ha descansado. Es una mujer viuda, extranjera, joven, trabajadora. Más adelante, el libro de Ruth la va a llamar una mujer virtuosa. ¿Saben qué es interesante? Que en el orden de los libros en hebreo, o en el canon hebreo, Ruth está exactamente después de Proverbios 31. Y Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa. Y describe después a un ejemplo de esa mujer. Así que Vos, observen algo, hermanos. Vos no se fue de Belén a Moab cuando estaba el tiempo de la hambre, de la hambruna. Vos era un testimonio en medio de una generación torcida y perversa. Era una generación, nos dice el libro de los Jueces, que no conocía al Señor. Era una generación en la que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Vos no se fue de Belén. Él enfrentó el periodo de crisis confiando en el Señor. Y aquí quisiera pensar en dos aplicaciones. Dios se encarga de presentar a estos dos personajes, Ruth y Vos, y Dios promete redención en Génesis 3:15, y Él había de usarlos para que nuestro Señor Jesucristo venga. Ahora, Ruth aceptó un trabajo humilde para hacer el sostén propio y de su suegra, y Dios la guió a los campos de Vos, a un hombre rico y poderoso, capaz de ayudar al necesitado. Y ahí, hermanos, vemos una figura hermosa de nuestro Señor Jesucristo, capaz de ayudar al necesitado. Cristo es poderoso para socorrernos en toda necesidad. Pero ¿tú confías en Él? ¿Tú confías en Él en medio de tu necesidad? ¿Sales a trabajar confiando en Él? ¿Encomiendas al Señor tus actividades? ¿Haces todo como para Él? Pero este libro, hermanos, también, el libro de Ruth, nos demuestra que a pesar de la apostasía, que a pesar de la oscuridad en una sociedad, había familias en Israel como Vos que brillaban como lumbreras en medio de la oscuridad reinante. Porque el carácter, la integridad y la piedad de Vos, su conocimiento de Dios y su obediencia a la ley de Dios, son un faro de luz en medio de una generación donde hay ignorancia de la ley de Dios, donde hay impiedad, donde hay idolatría, donde hay inmoralidad. En medio de esos contemporáneos, Vos está brillando. Y Vos no solamente, hermanos, ilustra en muchas cosas las excelencias morales de nuestro Salvador, también es un ejemplo. Y hermanos, nosotros debemos pedir a Dios que nuestros hogares sean lo que fue el de Vos, un testimonio a la gracia y a la presencia de Dios entre su pueblo. Hermanos, nosotros no sabemos cómo se van a poner las cosas en nuestro país con el nuevo gobierno, con la presión del avance del socialismo, del comunismo. Y hay por ahí eventos de jóvenes donde se les está impulsando a afiliarse a movimientos marxistas. Pero en medio de la sociedad, hermanos, nosotros somos llamados a ser una luminaria.
como lo era Booz en su tiempo. Pero ahora pasamos de la persona de Booz a las palabras de Booz. Y vamos a ver allá a Ruth confortada. Así que Booz ya estaba enterado acerca de quién era Ruth. Ahorita lo vamos a ver. Y lo que ella había hecho, no solo al dejar a su pueblo, a su familia, sino lo que había hecho por Noemí. Pero Booz no la conocía en persona todavía. Así que vamos a ver qué dicen los versículos 8 y 9. Ruth 2, 8 y 9. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Vos le dice: no te vayas a otro campo, no te vayas a otro lugar. Sigue aquí con mis criadas. Yo ya le he dicho a mis criados que no te estén molestando. Tú ve y toma del agua. Y es que, hermanos, en ese tiempo, una mujer joven, viuda, extranjera, era un objeto especial de abuso. Pero Booz le da ahí unas palabras de cuidado y de bondad. Pero ¿cómo responde Ruth a estas palabras? Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Cómo responde Ruth, hermanos? Responde con humildad, inclina su rostro a tierra y le pregunta: ¿por qué he hallado gracia a tus ojos? Booz de su corazón y por el puro afecto de su voluntad le muestra esta bondad y por ello se interesa en ella. Pero va mucho más allá y ahorita vamos a ver. Así que Booz ya está informado de quién es ella. Ahora vamos a ver las palabras de consuelo de Booz. Versículos 11 y 12. Y respondiendo Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué palabras de consuelo, qué palabras de bendición. Booz le dice: ya estoy informado, ya sé quién eres. No te conocí en persona, pero ya sé que tú dejaste tu pueblo, tu tierra, tus parentela, decidiste venir a este pueblo. Pero no solo eso, le pido a Dios. Booz hace una oración en el versículo 12. Son palabras de bendición. Le pido a Dios que Él recompense tu obra, que Él recompense lo que has hecho y que tu remuneración por haber seguido al Señor sea cumplida de su parte, porque has venido a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel. Dios cuida a los suyos como una ave madre protege a sus polluelos. Ruth dijo: yo voy a seguir al Dios de Israel, yo voy a seguir al Dios verdadero, me ampararé bajo sus alas, en un sentido. Y hermanos, cuando la vida se torna difícil, cuando vienen las pruebas, solo la relación que tú tengas con Dios le va a dar calma a tu alma. Mira, el Salmo 16:11 dice David al Señor: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y en el Salmo 42 le dice: mi alma tiene sed de ti, Señor, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Más tarde nos daremos cuenta que esta oración, estas palabras de bendición de Booz, Dios las va a contestar por medio de Él mismo. Cuando ores, prepárate a disponerte de que tú seas respuesta de Dios a esa oración. Pero ¿cómo responde Ruth nuevamente a estas palabras de consuelo? Vamos a ver versículo 13.
Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ruth nuevamente le responde con humildad, abre su corazón y le dice: lo que me has dicho me ha traído consuelo, lo que me has dicho me ha traído bendición. Y hermanos, ¿saben que Boaz mostraba gracia hacia con Noemí? Mostraba gracia hacia con los demás, porque él sabía lo que era la gracia de Dios. Porque la madre de Boaz había sido Rahab la ramera, aquella que había salvado de la batalla en Jericó. Hermanos, él sabía bien lo que era que el Dios de Israel le mostrara gracia a un extranjero, a su propia madre. Ay, hermanos, por eso le habló al corazón, por eso la consoló. Ella se había convertido al Señor. Y hermanos, el Señor nos dice, quisiera hacer aquí una aplicación. El Señor nos dice en la parábola del sembrador, en la parábola del trigo y la cizaña, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante, que el dueño del campo, que el campo es el mundo, pero que Él es el dueño del campo. Y a nosotros que éramos extranjeros, a sus promesas nos mostró gran bondad. En Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros estábamos muertos sin delitos y pecados, ajenos a sus pactos, ajenos a sus promesas, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero Él nos recibe y junto con su pueblo, Él quita la pared intermedia de separación y a judíos y a gentiles nos hace miembros del mismo cuerpo. Y en su gracia y en su bondad, Él nos llama también a trabajar en su campo. Él nos habla al corazón, Él nos da palabras de consuelo. Y dice el Salmo 57:1, y te quiero invitar a que lo busques y después lo puedas marcar en tu Biblia. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en las sombras de tus alas me ampararé. ¿No nos ha dado el Señor palabras de consuelo? ¿No le dijo a Él a sus discípulos en Juan capítulo 14 en el aposento alto? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No son palabras de consuelo para ti que el Señor ha ido a preparar una morada para ti? Que el Señor vendrá otra vez por ti. ¿No te da consuelo, ánimo, aliento? Y yo te quiero preguntar a ti, ¿y cómo tratas tú a las personas? ¿Y cómo tratas tú a tus hermanos? ¿Cómo son tus palabras? Dice el Señor que nosotros debemos hablar en amor, la verdad en amor. Uno puede decir la verdad con palabras hirientes. Uno puede ser nada, déjenme buscar la palabra, es nada diplomático, nada cortés, nada amable, pero aún así decir la verdad. Pero el Señor nos habló con amor y Él nos manda a hablar con amor. Y te quiero preguntar también, ¿cómo estás tú respondiendo a la gracia de Dios inmerecida en tu vida? ¿Y cómo estás respondiendo a la gracia de Dios que te hizo miembro de su cuerpo? ¿Y cómo estás respondiendo a la gracia de Dios que te hizo parte de su familia? ¿Estás respondiendo en una actitud humilde y agradecida? ¿Y cómo te relacionas con tus hermanos? ¿Y estás dispuesto a relacionarte con ellos? Pero ahora pasamos, hemos visto la persona de Boaz y las palabras de Boaz, ¿verdad? Boaz trajo palabras de cuidado y de bendición a Ruth, palabras de consuelo y de bendición, pero ahora vamos a ver la provisión de Boaz. Versículo 14. Y Boaz le dijo a la hora de comer:
ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Pues, llega la hora de comer, vos la invita, le ofrece del guisadito, pero le da más que suficiente, hasta le sobró. ¿Saben que además ella va a guardar este guisadito que sobró, le va a llevar un taquito a su suegra? ¿Qué sucede después? Versículos 15 y 16. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Oh, la provisión de Booz. Le invitó de comer, le dio más, permite que continúe trabajando y le dice a los segadores: a propósito, dejen que caigan algunas de las espigas, dejen que las recoja, no la estén molestando, no la regañen. Y de paso nuevamente vemos aquí en Booz una actitud amable, considerada, humilde al comer con sus trabajadores, pero también una actitud generosa hacia con Ruth, al proveer mucho más abundantemente de lo que ella necesitaba. Efesios 3:20 nos dice que nuestro Dios nos provee mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero ¿qué sucede al final del día? Versículos 17 al 19. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Así que desgranó casi un efa. Hermanos, un efa son 22 litros de grano. Ahora, imagínate que más o menos un garrafón de agua lo llenas de grano, pero el peso es de 18 kilos. Se llevó 18 kilos cargando. Ojalá llevara su carrito de Betterware, de esos que ayudan para llevar el mandado, ¿verdad? Esos pesados. Pero no había. Era una cosecha muy generosa. Booz había provisto en abundancia para ella y para su suegra. Y cuando llega a la casa, ¿qué hace? Pues le da del taquito que le llevó. Y la suegra le pregunta en otras palabras más contemporáneas: ¿dónde estuviste? ¿Cómo te fue hoy? Y Ruth, pues me fue muy bien. Ay, ¿cómo pesa esto, verdad? Hermanos, Noemí sabe, al escuchar que este hombre es Booz, Noemí sabe que esta provisión viene del Señor, que este hombre ha sido bondadoso. Perdón, no, antes de escuchar el nombre de Booz, dice: bendito sea el que te ayudó, te recibió. Noemí todavía no sabe qué es Booz, pero Noemí sí sabe que esta provisión viene de Dios. Ella alaba al Señor y le da gracias al Señor por la provisión de Dios. Y es entonces cuando Ruth le revela el nombre del varón con quien ella había estado trabajando. Dice: él se llama Booz. Y hermanos, aquí podemos sorprendernos porque Dios está a cargo de la situación. Y Noemí también se sorprende. Y quisiera aquí pensar en unas aplicaciones. Booz le dio a Ruth en abundancia. Y el Señor Jesús nos dice en Lucas 8:11: la semilla es la palabra de Dios. El Señor Jesús nos dijo: yo soy el pan de vida. Y el Señor nos dice: pidan y recibirán. Y hermanos, lo que debemos hacer es cosechar abundantemente, desgranar abundantemente de la provisión abundante de la palabra de Dios que Dios ya nos ha dado generosamente. Y eso implica, hermanos, apropiarnos
de las abundantes verdades preciosas de su palabra y ponerlas en práctica. Y eso implica que tenemos que leer la Biblia. Y eso implica que tenemos que memorizarla. Y eso implica que tenemos que aprender, hermanos, a meditar en ella. Porque podemos leer algo hoy en la mañana, pero al rato ya se nos olvidó absolutamente todo. Pero meditar, hermanos, es tomar una palabra o una frase o un versículo y estarlo masticando a lo largo del día. Y esa palabra meditada es la que transforma nuestras vidas a la semejanza del Señor. Qué importante, hermanos, es que aprendamos a meditar, que aprendamos a desgranar la palabra del Señor. Él ya nos ha dado en abundancia, generosamente. ¿Cuántas bendiciones tenemos aquí en el libro de Efesios? Vimos que tenemos muchas bendiciones espirituales por medio de Cristo, infinitas. Ni siquiera nos hemos alcanzado a dar cuenta de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Pero hermanos, también el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él nos dice, por ejemplo en Mateo capítulo 6, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de vestir. Miren las aves, ellas no tienen ni un granero donde almacenar. Dice, pero vuestro Padre las alimenta. ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se preocupen. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso quiere decir, vengan al Señor, busquen el ámbito de la salvación, porque el Señor se va a encargar de sus hijos. Y a veces, hermanos, nos entra la duda, ¿verdad? ¿De veras el Señor me va a proveer lo que necesito? ¿No lo prometió acaso? El Señor nos dice en Filipenses 4, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿No nos dice el Señor en Efesios 3:20 que Él va a responder mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? El gran problema, hermanos, es que a veces creemos que la abundancia tiene que ser a nuestra manera, como nosotros quisiéramos. A veces queremos que el Señor, en alguna ocasión escuché a un predicador de jóvenes, les decía, a veces quieres que el Señor te responda con unos tenis Nike, pero el Señor te va a dar unos Panam. O una playera tipo Polo, con marca Polo o Tommy, pero te va a dar una de marca Topo Chico. Entonces, el Señor te está proveyendo lo que necesitas. Pero a veces queremos, Señor, queremos nuestros caprichos. Pero aquí la pregunta, hermanos, es, ¿tú le crees al Señor? ¿Tú le crees al Señor que Él va a proveer lo que tú necesitas? ¿Le creemos al Señor? Él está más interesado y dispuesto a darnos lo que le pidamos conforme a su voluntad. Y es su promesa en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos que pedirle conforme a su voluntad, conforme a las cosas que Cristo pediría. Ahora, si el Señor te dijera en la mañana lo que le dijo a Salomón, con una voz audible y clara, hijo, hija, y él menciona tu nombre, y te dice, pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? ¿Acaso le pedirías una casa, un coche, riqueza? ¿Qué le pedirías? ¿No le dirías, Señor, lo que más anhelo eres tú mismo? Lo que más anhelo es comunión íntima contigo. Lo que más anhelo es estar contigo, obedecerte, honrarte, amarte, cumplir tu propósito. No, a lo mejor le dirías, anhelo escuchar de tu boca, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿No le pedirías que te guarde de la tentación, que te ayude a permanecer fiel? ¿Qué le pediríamos, hermanos? Y el Señor nos dice,
vengan y pidan, se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y estas palabras que Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé, todavía están disponibles para nosotros, porque el Señor nos dice, pidan y recibirán. Pero ahora pasamos, hermanos, versículos 20 al 23, la posibilidad de redención en Booz. Hemos visto la persona de Booz y a Ruth cosechando, las palabras de Booz y a Ruth confortada, la provisión de Booz y a Ruth comiendo. Pero ahora pasamos a la posibilidad de redención en Booz y vamos a ver a Ruth confiando. Versículo 20, hermanos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. No sabemos, hermanos, cómo era el parentesco de Booz con Elimelec. No sabemos qué tanto trato había tenido Booz con Noemí, pero Noemí sí sabía que era pariente de su esposo. Noemí sabe, Noemí bendice al Señor y se da cuenta que Dios está detrás del asunto y que Booz no ha rehusado ser un instrumento de ayuda y mostrar su bondad hacia sus parientes muertos. Entonces, Noemí le revela a Ruth que Booz es su pariente cercano. La Nueva Biblia de las Américas dice, es uno de nuestros parientes más cercanos, y eso implica que es uno que puede redimirlas. Y redimir es pagar el precio por el rescate de alguien. En la ley del Señor permitía que el familiar cercano de un hombre fallecido sin hijos pudiera redimir a la viuda, es decir, casarse con ella y tener una descendencia para conservar el nombre del fallecido. En este caso, el nombre de Elimelec y de sus hijos. Más adelante vamos a ver que Booz no solamente va a comprar las tierras de Noemí. Noemí era demasiado vieja para casarse con Booz. Noemí podía haberle pedido a Booz que se casara con ella, pero lo que hace ella es pedirle a Booz que se case con Ruth. Vamos a ver cómo se lo piden. Así que Noemí percibe que el Señor va a obrar de una manera maravillosa hacia con Ruth y hacia con Noemí, porque Booz tiene la posibilidad de redimirlas. Y aquí hay, hermanos, un rayo de esperanza. ¿Pero querrá Booz hacerlo? ¿Querrá Booz realmente casarse con Ruth? No dejes de venir el próximo domingo, ¿no? Existe la posibilidad de que él pueda redimirla, sí, porque él es pariente cercano. Y además, aunque el texto no lo dice, vamos a ver que Booz no es un hombre casado. Él está esperando en Dios. Hermanos, dice el versículo 21. Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Así que Booz le dijo a Ruth, quédate aquí durante todo el tiempo de la cosecha. Versículo 22. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Noemí aconseja y anima a Ruth a que siga espigando en los campos de Booz. Y esto además era una acción prudente, hermanos. Era una acción prudente porque Booz había mostrado gracia hacia Ruth. Y el hecho de que Ruth se fuera a otro campo sería una ofensa, sería un insulto para Booz, que Ruth se fuera a otro campo. Las mujeres mayores tienen hoy también un papel semejante al de Noemí, de aconsejar a las mujeres jóvenes. Estoy hablándote a ti, hermana, que eres mayor, tienes una responsabilidad. Tito capítulo 2, versículos de 3 al 5, Dios te ha dado una labor en medio de su pueblo. Tú tienes experiencia,
Debes aconsejar a las mujeres jóvenes con sabiduría, con el consejo de la palabra de Dios. Versículo 23. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ruth estuvo espigando por ahí aproximadamente 2 meses, viviendo con su suegra, y nosotros no sabemos muchas de las cosas que sucedieron en esos meses, qué conversaciones, qué miradas, pero algo de eso vamos a ver el próximo domingo. Ellas habían venido de la tragedia de Moab, de la hambruna, del luto, habían venido a Belén, a la esperanza, a la provisión de Dios, al consuelo de Dios y a esa posibilidad de redención. Ellas todavía no logran ver lo que nosotros sí vemos, porque ellas no tenían el libro de Ruth, pero nosotros sí, y vemos que la redención va a ser llevada a cabo. Quisiera mencionar estas aplicaciones, hermanos. Dios miró entonces nuestra desgracia y también proveyó un pariente redentor, uno semejante a nosotros, pero sin pecado, que pudiera pagar el precio de la redención. Y eso lo vimos hace rato en la cena del Señor. El precio tan alto pagado fue su sangre. Y podemos decir, como decía un canto, oh, qué maravilloso redentor tenemos. Él quiso hacerlo, hermanos. Nadie lo obligó. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si el Señor Jesús te amó, fue solamente por el puro afecto de su voluntad, porque nadie lo obligó. Si el Señor Jesús nos redimió, nos salvó, nosotros debemos estar ocupados trabajando en su campo. Nosotros no debemos irnos a otro campo. Debemos estar ocupados en los campos de aquel que nos redimió. Y nosotros podemos decir a nuestro Salvador, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Quiero terminar, hermanos, diciéndote estas palabras a ti que eres creyente. Cuando estés pasando por una prueba y no puedas entender, oh hermano, ven a refugiarte bajo las alas del Señor. Oh, ven a refugiarte, como dice el Salmo 17:8. Salmo 17:8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Aun cuando no puedas entender, clama al Señor y le guárdame, Señor. Vengo a refugiarme a tus alas. O como dice el Salmo 91:4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Dónde está el lugar de la seguridad para el creyente, hermanos? ¿Dónde está tu seguridad? Bajo las alas del fuerte de Israel, del Dios santo y eterno. Escudo y adarga es su verdad. Es un escudo que te protege su verdad. ¿No vimos ya eso? El escudo de la fe en Efesios. Dios puso en contacto a vos y a Ruth. ¿Sabes para qué? Para bendición de tu vida hoy aquí. Porque si estamos hoy aquí, hermanos, es porque Ruth fue la bisabuela del rey David. Y porque Ruth y vos forman parte de la genealogía de Cristo. Y hoy estamos aquí, hermanos, solamente por la gracia del Señor y porque Él, en su plan de redención eterno, Él decide usar a estos dos instrumentos, a este hombre y a esta mujer piadosos. Hermanos, tu vida hoy puede ser utilizada como un instrumento en los planes del Redentor. Tú no sabes el impacto que una palabra, para bien o para mal, puede tener en la vida de otro. Una palabra sin cuidado puede hacer que alguien abandone por completo la fe.
pero una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de bendición, un cuidado puede hacer que esa persona venga a refugiarse debajo de las alas del Señor. Pero si tú estás hoy aquí sin Cristo aún, si tú no puedes decir, el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, Dios es mi Padre, he venido a refugiarme bajo las alas del Dios de Israel, déjame decirte que así como Ruth es una ilustración del pecador que estaba bajo la maldición de Dios por ser moabita, y porque la ley de Dios te condena, porque estás separado, alienado de Dios, tú necesitas su gracia y su redención. Así como un moabita que no se había convertido al Señor, estaba bajo condenación, bajo maldición, el Señor dice que todos estamos bajo maldición, la maldición de la ley, porque no la podemos cumplir. Yo te quiero decir a ti hoy, ven a refugiarte bajo las alas del Dios eterno. Y quiero decirte esto que dice Lucas capítulo 13, versículo 34. Pueden buscarlo si gustan, hermanos. Lucas capítulo 13, versículo 34. El Señor Jesús dijo estas palabras a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces quise y no quisiste? No seas de estos que rechazan el llamado del Señor. No seas de estos a los que el Señor les dice, ¿cuántas veces quise? Ven al Señor Jesucristo, y no seas de los que digan, no quiero. Porque Cristo ya tomó la maldición tuya en la cruz, y para poder quitar esa maldición, pagó el precio altísimo de su vida. Así que ven a Cristo hoy, porque tú necesitas quien te proteja del justo juicio de Dios, de su santa ira, que está ya ahora aquí sobre todos los que le rechazan. Porque Juan el Bautista dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que ríndele hoy mismo ríndele tu vida. Vamos a orar, hermanos. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por el cumplimiento de tu promesa desde el principio, de habernos dado un Redentor. Y Señor, gracias por el libro de Ruth, que estaremos estudiando, que hemos estado estudiando. Señor, porque cobra trascendencia tan grande cuando vemos que es a través de este hilo de la historia que hoy nosotros estamos aquí delante de tu presencia, lavados ya de toda iniquidad, hechos hijos de Dios. Oh Señor, ayúdanos a ir a las abundantes promesas de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mirar ejemplos piadosos y a imitarlos. Como el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y que podamos nosotros, Señor, poder llegar a decir esas palabras. Ayúdanos a responder a la gracia maravillosa que tú has derramado sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a responder en obediencia. Perdona, Señor, nuestra necedad, nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra indolencia, Señor. Oh, perdónanos y quebranta nuestros corazones con tu gracia. Y ayúdanos a recordar, Señor, que tú eres el poderoso. En ti está nuestra esperanza. Venimos a refugiarnos bajo tus alas, Señor. A ti y solo a ti sea la gloria por esa obra maravillosa y por nuestro amado, bendito y glorioso Redentor, Señor y Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. ¿Ya no era? Hermanos amados, estamos despedidos, pero por favor tómate tiempo de saludar a tus hermanos. Conoce, invítense, hermanos, invítense, coman juntos, comamos juntos.
Invitémonos unos a otros, conozcámonos unos a otros, sobrellevemos las cargas unos de otros, oremos unos por otros. No te vayas, por favor, así tan rápido. Muchas gracias, hermanos. Nos ayudan a llevar sillas para acá. Gracias, hermanos, por su paciencia y su atención. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.